A continuación, el tercer capítulo de los 3, ahora con hematopoiesis. Siguiente diapositiva, la número 2. Lámina número 2, el número aparece en el margen inferior derecho. La hematopoiesis. Primero, para definir la que es, hay que entender lo siguiente. Los elementos formes de la sangre tienen tiempos de vida cortos y definidos. Los eritrocitos 90 a 120 días aproximadamente, las plaquetas 7 a 10 días y los leucocitos también tienen algunas vidas relativamente cortas. Entonces se deben reponer. Se dice que, por ejemplo, por día se reponen 2.5 por 10 a la 11 eritrocitos. Es una cantidad impresionante. Al igual que reponemos plaquetas y leucocitos, igual una gran cantidad. El proceso por el cual se van a generar estas células y van a tornarse activas y van a madurar se denomina hematopoiesis. Hay dos variedades de hematopoiesis en el humano, una antes del nacimiento y otra después del nacimiento. Aquí vemos el esquema en azul de la hematopoiesis prenatal. Entonces, a las primeras semanas, casi 2 semanas de embarazo, a nivel del saco vitelino empiezan a aparecer los primeros acúmulos de eritrocitos. Después, a la mitad del primer trimestre y hasta muy poco después del parto, el hígado va a generar hematopoiesis. Aquí ya se van a formar tanto glóbulos rojos como algo de glóbulos blancos. A la mitad de la gestación, más o menos en la mitad del segundo trimestre, la médula ósea empieza ya a generar también elementos. Y esta va a ser la que después del nacimiento va a ser la única generadora natural o normal de elementos formes de la sangre. Como verán en el esquema, el vaso tiene una acción relativamente corta entre el primer y el tercer trimestre, muy poco. Siguiente diapositiva. Tercera diapositiva. Médula ósea y sus variedades. Hay dos variedades de médula ósea, la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. La médula ósea amarilla está infiltrada de grasa y es una médula ósea inactiva. Por circunstancias especiales o requerimientos especiales puede volver a generar, puede transformarse ligeramente en médula ósea roja o activa. Hagan clic. Entonces, la flecha indica la médula ósea amarilla. Clic. La médula ósea roja activa se encuentra en la cavidad medular, el espacio que hay al centro de los huesos, y entre los pequeños espacios que dejan las trabéculas y espículas del hueso esponjoso. Los autores hablan que a partir de los 20 años, hasta antes de los 20 años, gran parte de los huesos tienen médula ósea roja. A partir de los 20 años, esta va quedando recluida solamente a algunos huesos, como por ejemplo algunas áreas en el cráneo, en la mandíbula, en el esternón, costillas, vértebras, pelvis y algunas porciones distales de los huesos largos. No está entonces ya en todos los huesos y progresivamente va quedando cada vez menos. Enter, hay una flecha gruesa que señala ahí los vasos sanguíneos. Muy bien se expresa que la médula ósea está conformada por dos grandes constituyentes o dos grandes partes, el componente vascular y el componente hematopoyético. ¿A qué se refiere? Vamos a ver en la siguiente lámina. Lámina diapositiva número 5. Ahora sí, podemos ver la estructura de nuevo, como iba comentando, de la médula ósea roja particularmente. Entonces existe un compartimiento vascular dado por arterias, venas y unos capilares muy especiales que se denominan sinusoides. Son anchos, amplios. Hagamos un enter y vamos a ver una flecha que nos está mostrando uno de los sinusoides, otro enter. Este es otro sinusoide en corte transversal, el otro era en corte longitudinal. Estos capilares sinusoides tienen sus células endoteliales, su membrana basal. Enter.
También en la médula ósea roja, como han visto en la lámina anterior, hay algo de grasa, células de grasa, adipocitos. No hay en gran cantidad, pero sí los hay. Otro enter, una flecha delgadita, nos está mostrando una célula en celeste, que es muy importante. Se llaman células adventiciales o células reticulares. Estas células derivadas son unos derivados de los fibroblastos, y van a producir un enrejado, un entramado, un enmallado, junto con fibras de reticulina, que es colágena tipo 3. Y van a tener los marcadores, probablemente van a crear un ambiente especial para que las células hematopoyéticas puedan desarrollarse en este lugar. Hagamos de nuevo otro enter y otra línea delgadita señala otra célula adventicial o célula reticular, muy importantes porque crean probablemente un medio ambiente para que las células hematopoyéticas, y es por eso que la hematopoiesis se produce en este ambiente. Otro clic, aparece una flecha gruesa que trata de señalar algo que no está muy bien descrito aquí, los macrófagos. Hay en la médula ósea roja mucho macrófago porque tiene que fagocitar, todos los remanentes, todos los restos que quedan de la hematopoiesis. Entonces hay mucho macrófago. Otro clic y la línea esta verde oblicua nos está señalando todo lo que está en morado, que es el componente hematopoyético. Entonces, todas estas células, he hablado de varios tipos. Además, algunos autores hablan que hay células cebadas más en este microambiente. Entonces, dos grandes componentes, el vascular y el componente hematopoyético. Muy bien, siguiente lámina. Lámina número 6, hematopoiesis y un esquema. Este es un esquema que no pretendo que empiecen a memorizar o a recordar. Tampoco es propio de hematología el que sepan todas las estirpes celulares. Bueno, no está de más saber más. De todas maneras, lo que quiero es introduciros lentamente hacia el esquema que hay. Haremos un enter. Ya. Toda la hematopoiesis, creo que Ross Paulin habla de una teoría monofilética. Antes se hablaba de teorías monofilética y polifilética, es decir, que cada polifilética es que cada elemento maduro de la sangre tenía su célula propia en la médula. Ahora lo que se sabe es que existe una sola célula madre, la que está señalando la flecha, hematopoyética pluripotencial, la célula stem cell. De esta célula van a generarse todas las demás células que a la larga tienen que darnos origen a plaquetas, glóbulos rojos, a todos los leucocitos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la célula madre hematopoyética pluripotencial. Hagamos un enter. Después, esta célula madre, cuando se activa, tiene que activarse por muchas sustancias, muchas citocinas, muchas hormonas, factores especiales que la activan y se va a autogenerar. Porque la célula al dividirse, una sigue como célula stem y la otra va a generar una de las dos progenitoras. Ya son células progenitoras. Ven, a la izquierda dice mieloide progenitora y a la derecha linfoide progenitora. Son las dos grandes estirpes que hay. Línea linfoide y línea mieloide. La línea linfoide va a generar a los linfocitos. Gran parte de esta puede originarse en la médula, pero después se genera en órganos linfoides. Mientras que la línea mieloide todas se producen en la médula. ¿Qué se genera en la línea mieloide? Si vemos abajo, glóbulos rojos, plaquetas, basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Y en la línea linfoide, linfocitos T, linfocitos B, y no están las células NK. Hagamos de nuevo otro enter o clic y vemos una línea horizontal que señala algo que no hay nada, porque ahí no está puesto. Cuando esas células que están arriba empiezan a madurar y a transformarse, van a generar varias estirpes celulares que no están en esta lámina, que se denominan células
precursoras. Las de arriba son progenitoras y las progenitoras van a generar precursoras. Y los precursores, un último enter, a la derecha salió una línea delgada, y las precursoras van a generar células maduras o adultas. Muy bien, siguiente. Diapositiva número 10. Estamos viendo, esta es una tinción hematológica especial solo para ver reticulocitos. Se llama nuevo azul de metileno. New Methyl Blue, azul nuevo de metileno. También se puede usar azul brillante de Crecil. Con las tinciones hematológicas comunes, Wright, James, etc., no se los puede ver. No se hace. Entonces las flechas están indicando los remanentes, lo que quedó todavía de la eritropoyesis. Estos son ya glóbulos rojos que ya tienen la cantidad de hemoglobina, como he dicho, alrededor de 32 a 36%. Muy bien. Entonces les queda todavía esas pequeñas cantidades. Aquí en esta lámina vemos 1, 2, 3, 4, 5 evidentes y 2 un poquito no tan nítidos. Entonces, harto. ¿Qué expresa si encontramos en sangre periférica? He dicho, estos reticulocitos viven 2 días, están en la médula y salen. Cuando salen, lo hacen y en la sangre periférica maduran y pierden sus gránulos, estos pequeños que se ven. Cuando uno los encuentra entonces en sangre periférica en gran cantidad, es porque se está produciendo mucho en la médula. Sirve muy bien como una prueba terapéutica. Miren, hacer un extendido de médula, hacer una punción medular no es nada sencillo ni nada inocuo, es doloroso, porque se mete un trocar, que es una aguja bien gruesa, que tiene que romper el hueso y entrar a la médula. Y si uno tiene mala suerte que cayó donde no hay médula, o sea, roja, y saca sangre porque entró al componente vascular o entra a médula ósea amarilla, entonces tiene que volver a pinchar a otra parte, a otro hueso. Y hemos dicho que son pocos los huesos. No se puede pinchar en las vértebras porque se nos va la mano y lo dejamos al paciente paralítico. Se pincha en algunos lugares donde se hace la punción, en algunos lugares donde el hueso está muy próximo, como en el esternón, en las crestas ilíacas, pero no hay muchos lugares. Entonces no se puede hacer tan fácil como un examen común de sangre. Entonces, para ver, imagínense que mi paciente tiene anemia y yo le doy hierro. Quiero ver si la médula está respondiendo. Si responde, es que inmediatamente va a producir glóbulos rojos. ¿Y cuál va a ser su efecto? Aumento de reticulocitos. ¿Qué pasa si los reticulocitos? Los reticulocitos normalmente están alrededor de un 0,5 a 1%, normales. Entonces, ¿qué pasa si sigue manteniendo una baja cantidad? Es que no ha habido respuesta, ¿sí? Es otra la causa. Tal vez el paciente está sin médula casi, ¿sí? O la médula no responde. Pero ¿qué pasa si encuentra una gran cantidad de reticulocitos? Es que ha respondido bien al tratamiento, probablemente se va a curar y nos genera mayor tranquilidad y pronóstico para el paciente. Por eso es muy útil la prueba de el recuento de reticulocitos en sangre periférica. Siguiente. Lámina número 11. Ahora continuamos con hematopoiesis, granulopoiesis. Entonces es la formación de los leucocitos granulares que corresponden a basófilo, neutrófilo y eosinófilo. Y si hacen un enter van a ver una flecha que aparece y que marca un cierto nivel de células. Estas ya son células que se distinguen fácilmente al microscopio óptico. Son precursoras. Es el último estadio previo a las células que pasen a circulación. Entonces corresponden qué niveles: promielocito, mielocito, metamielocito. Callado, que hemos dicho que es una forma joven, que he dicho que es una forma joven del neutrófilo, y después a las formas ya adultas de neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Entonces hay un promielocito basófilo, hay un promielocito neutrófilo,
así como hay otro promielocito eosinófilo. ¿Qué se requiere para que se estimule la granulopoiesis? Un factor estimulante de colonias, factor estimulante de colonias, CSF, así se denomina, factor estimulante de colonias de neutrófilos, de granulocitos, perdón. Ahora se requiere también interleucina 3, interleucina 5. La interleucina, cuando falta la interleucina 5, se va a diferenciar hacia basófilo. Si está presente interleucina 3 y 5, este mieloblasto va a generar eosinófilos. Y si no hay ninguno de los dos y es solamente el factor estimulante de colonias, granulocitos, monocitos, entonces va hacia la formación de neutrófilos. Como su nombre lo dice, factor estimulante de granulocitos, monocitos, también por otra vía va a actuar para estimular la formación de monocitos. Siguiente lámina.